vino por Lele a comer. Hola y bienvenidos a todos a Crimen Archivado. Hoy hablaremos de una leyenda que dejó su legado en el infinito de la historia del género. Años después pareciera que sigue entre nosotros, pero su doble vida le cortó las alas y la delincuencia ganó la batalla de sus dos grandes amores, la música y la calle. Hoy hablamos de Lele, el arma secreta. Víctor Alessi Rivera Santiago, mejor conocido como Lele, el arma secreta, creció en la misma organización que Héctor el Father. Su madre era una gran fiscal, era un muchacho callado, tímido, y eso en la calle se paga caro. Le hacían bullying, se metían con él, le repetían una y otra vez que ni siquiera sabía atarse los zapatos, pero esa timidez iba a transformarse en rebeldía. Más tarde, Lele entró en dos mundos al mismo tiempo, la calle y la música. En la música parecía tocado por un don, sus letras tenían filo, emoción, una fuerza que pocos podían igualar. No tardó en convertirse en uno de los mejores compositores de la historia del género, y más tarde en cantante. Y entre tantos artistas para los que escribió, hubo uno con el que trabajó muy de cerca, Héctor el Father. Pero en la calle su nombre se empezó a escuchar por razones muy distintas. Lele se introdujo en la delincuencia. Poco a poco se ganó el respeto, o en su defecto, el miedo. Como aclara Yomo en una entrevista, Lele se gana el respeto matando gente. Se unió al famoso combo de 70 y a la compañía Gold Star Music de Héctor. Eran años de gloria, hasta que el círculo comenzó a romperse. Como ya sabemos, la ONU entró en una guerra interna. Héctor, viendo cómo la violencia consumía a sus amigos, decidió retirarse de la música y entregarse a la iglesia. Lele tomó la iniciativa de ser artista. Lele respetaba la decisión de Héctor, pero había un problema. Exigía que Héctor le devolviera un dinero, ya que según su juicio él merecía más dinero por las regalías de todos los éxitos que compuso. No sé por qué entonces tú lo estás demandando. Porque entre él y yo sabemos que él me debe un montón de dinero por la regalía. La cogió, que la regalía las cobra por allá y no dice nada, ¿entiendes? De esa tensión nació una de las tiraderas que hoy es leyenda del género, O me pagas. Un ataque frontal, sin miedo y sin filtro. Lele en esta tiradera se tomó la valentía de amenazar a Héctor el Father y también a su banda, que sobreentendemos se refiere al combo de 70, llamándolos insectos. Para entonces, Lele también había creado la compañía Secret Family y sacaría sus discos junto a Endo. Cantó, relató la calle y lo que vivía a la perfección, y aunque sacó su discografía, Lele era un verdadero problemático y tuvo más guerras liricales. No dejaba que nadie lo pisoteara. Tuvo un choque con Arcángel después de que éste soltara aquella frase legendaria: ¿pero con quién estoy guerreando aquí? ¿Contigo o con quien te escribe a ti? Pero con quién yo estoy guerreando aquí, contigo o con el que te escribe a ti. Esta frase proviene de la guerra que tenía Arcángel con Héctor el Father, y Arcángel, para desacreditar a Héctor, le insinúa que sus canciones no están escritas por él. Es aquí cuando Lele se lo toma personal y respondió con Rip la Chilindrina. La historia cuenta que fue con sus amigos a dejarle el CD directamente en el buzón de Arcángel, porque decían que estaba tan crecido que ni escuchaba las tiraderas, así que se aseguró de que ésta sí que la escuchara. Otro capítulo fue la Guerra Fría con Kendo Caponi. Por la época corrieron un montón de vídeos de Kendo y Lele amenazándose con armas en YouTube. Aunque en vida nunca se enfrentaron directamente sobre un beat, en una ocasión se filtró una canción de Kendo llamada Un Minuto, en la que la audiencia señalaría que fue para Lele. Sin embargo, el mismo Kendo dijo que no buscaba problemas con dicha canción, pero tras la muerte de Lele se filtró la mano izquierda. Esto sí fue una tiradera a Caponi, en forma de burla, ya que él se hacía llamar la mano derecha. Este tema fue filtrado según las malas lenguas por Rottweilers, la compañía de Cosculluela, pero esto nunca lo podremos asegurar. La rivalidad entre los dos era algo más que musical. Kendo estaba vinculado a los Lobos, ganga de la Rompe-ONU, y Lele pertenecía a los Extranjeros, ganga de la ONU. Lele tuvo muchas amistades, verdaderos bandidos que le brindaron apoyo y aparecían en sus canciones, y es muy importante distinguir que la mayoría de sus amigos se encontraban entre los Extranjeros y los del mapa. Ambos de la ONU, pero de distintos caseríos. Citaré algunos de los nombres más relevantes: Bebo Cindy, Run Run, El Hincho de las Dalias, Feger, Transformer, Puchito, Pepi, Davicito, Mono, Rabia.
entre otros. Lele tuvo problemas serios con la rompeONU de Kupei y los lobos, que también eran rompeONU, y estos amigos le brindaban el respaldo de la ONU y alardeaban de estar unidos hasta el final. Ahora, Lele, acompañado de estas amistades y sin ningún miedo, cambiaría aún más su personalidad. Ya nada quedaba de aquel chico que miraba desde una esquina callado. Ahora era un títere más, un miembro más de la peligrosa ONU. En una entrevista borrada de YouTube, su ex esposa Dama habla de muchas curiosidades de la vida de Lele, entre ellas el cambio de personalidad que sufrió mientras más se metía en la calle. Comenzó a ser violento, comenzó a abusar de las Percocet. En ocasiones tuvo serias confusiones sobre a quienes había matado y a quienes no, como si tratase de evitar el daño en la psique que le estaba causando estar involucrado en la guerra más sangrienta del Caribe. Lele no estaba bien, perdió el control progresivamente. De Lele comentan que era un gatillero con valor, que se montaba a cazar con los extranjeros, que no le bajaba la cabeza a nadie. Dicen que portaba armas largas, también que era responsable de crear problemas en los puntos de droga, y en esta espiral de maldad ocurriría un asesinato, el de Pito Gorra, el hermano de Ken Bolin, un peligroso títere de Kupei. Ken lanzó una tiraera para la ONU y en específico para Lele. En ella reta a Lele acusándolo de salir a cazar y no matar a nadie, o como él dice en su canción, no tires a las paredes, métete para el case, a ver si de verdad tú haces, entra adentro o tienes miedo a que te mate. Y continuó amenazándolo por lo que le hizo a su hermano, leo textualmente. Te estoy cazando por lo de mi hermano Pito Gorra, le metiste de abuso y ahora me odias, recuerda que yo soy el que los degolla. En otra ocasión, Ken Bolin sacó una canción llamada Los rompeONU Record en la fecha del 16 de febrero de 2010, meses antes de la muerte de Lele, y en esta canción cita textualmente: Dios mío, Lele, ya estoy cerca de ti, yo te lo dije que te iba a perseguir, estoy en serio, yo voy a mí contra ti, con 5 cortas, 5 largos detrás de ti, por eso corre bien que te conviene, tú no estás probado y yo sí, si te pillamos te mueres. Lele respondió con auspiciado por la ONU. En esta tiraera Lele les deja claro que son muchos más, que no les conviene medir fuerza. Le contesta de forma amenazante y puso a Run Run, el peligroso bichote, a hablar, ya que Ken Bolin también lo había mencionado en su tiraera. Tú sabes que si fantamea Lele yo le meto. Lele dejó frases como, les dimos al cabecilla, faltan los soplapotes, o pillarlos por alturas y vaciarles 2 completos. Asumimos que se refiere a alturas de Kupei, territorio rompeONU. También en la canción El Sistemón contesta a Ken Bolin dejándole saber que él no disparaba a las paredes, que él mataba gente. Ya no había indirectas en las canciones, el mensaje estaba expuesto a la voz pública. En ese momento la música y la calle estaban completamente mezcladas. Cabe destacar que Lele es el único cantante que ha amenazado vía música a una narcoorganización en plena guerra. Como él mismo dice en la canción La calle es muerte, somos los únicos cabrones que le hemos tirado a los bichotes en las canciones. Para Lele, las letras dejaron de ser solo música, eran mensajes y declaraciones de guerra. Mucha gente tomó el asesinato de Pito Gorra como un abuso, otros lo veían como parte de la guerra. De cualquier forma, Lele estaba poniendo su vida en juego, él lo sabía mejor que nadie. Lele fue un prodigio en la música, pero en la calle estaba en el filo de la navaja. Recordemos que no todos los integrantes del mapa eran sus amigos, pero aún tenía amistades de peso en el mismo residencial, que pudieran ayudarle. Asimismo pasó, Pepi, uno de sus mejores amigos, le propuso una reunión para solucionar algunos de los tantos problemas que tenía en la calle. Le explicó que para ir a hacer el tratado de paz debía ir con dinero y desarmado, pero que no se preocupara, porque Pepi cargaría su pistola y daría la vida por él si las cosas se torcieran. Lele aceptó ir a esta reunión. No dudó, porque ¿quién desconfiaría de un amigo al que le abres la puerta a tu casa? El mismo que juega con tu hijo, pues ese mismo amigo para Lele era Pepi, el del combo del mapa. Este le explicó que la reunión la harían allí mismo, en Manuela Pérez, que dejase todo en sus manos. Lele se montó en el coche y le dio su pistola a Pepi. Era una reunión complicada, pero allí no solo estaba Pepi, allí se encontraban más amistades suyas. No había de qué preocuparse, ya que si algo sucediera, tenía a sus amigos para responder. No obstante, la madrugada del 1 de julio de 2010 Lele moriría. Su cuerpo fue hallado tirado en el asiento de pasajero de un vehículo en Trujillo Alto con 24 disparos en la cara. Se la destrozaron. Cuando su madre llegó no pudo reconocer su rostro, pero ella dejó saber que lo reconoció por sus tatuajes, uno en especial, que estaba en su cuello. En él se podía leer Secret Family. Después de este trágico suceso nacen preguntas. Por ejemplo, ¿quién lo mató? ¿Qué sucedió en el mapa? ¿Por qué apareció en Trujillo Alto? ¿Alguien tomó venganza?
Hemos realizado una escena que tras la exhausta investigación consideramos es la más cercana a la verdad. No obstante, os dejaremos versiones alterna y extra para desmentir mitos o añadir detalles. Comencemos. La crónica de la muerte de Lele. Empezaremos detallando que en la ONU no se podía matar a nadie sin la aprobación del líder. Es necesaria una reunión para determinar de forma premeditada si la persona debía morir o no. Pero en este asesinato ocurrió algo distinto. El mapa realizaría una reunión a escondidas, o como dice la jerga popular, por debajo del agua, y los que aparentemente le bajaron el dedo fueron Chino Montero y Osama. Ellos y sus títeres sentenciaron a Lele. Las razones fueron varias. Resulta que a Lele en una ocasión le habían perdonado la vida a los rompeONU, a cambio de setear y ubicar personas para ellos. Lele, al parecer, por no querer morir aceptó, pero no por mucho tiempo. No quería que quedase constancia de lo sucedido. Fue entonces cuando, para eliminar pruebas y personas que lo llamasen seteador, mató a Pito Gorra. Todo el que estuvo allí decía que Lele en ese momento estaba endemoniado y fuera de sí. La gente comprendía que ese asesinato estaba de más. Esa fue una de sus sentencias. Cabe resaltar que en innumerables páginas y testimonios hablan de que mató a un familiar de un poderoso líder de la ONU y también le sustrajo 1 kilo de cocaína. Y quiero puntualizar en esta parte y poner en duda qué sucedió, ya que este individuo, supuesto familiar del líder de la ONU, no tiene registros donde se encuentre su nombre, y muchos otros dicen que es el mismo Pito Gorra, lo que me parece incoherente, pues su mismo hermano, el Ken Bolin, es miembro de la rompeONU. Espero que me haga entender. La pregunta es sencilla. ¿Lele mató a un familiar importante de la ONU y por otro lado mató a Pito Gorra? ¿O acaso estamos siendo víctimas de la desinformación y hablan de la misma persona equivocando los bandos? Seré más claro. ¿A cuánta gente seteó Lele? ¿A cuánta gente mató Lele? Porque es bien sabido que en los últimos meses Lele pensó que estaba más allá del bien y del mal, que nadie podía contra él y que no necesitaba a nadie para que le diese la verde a la hora de cometer un crimen. Calentaba los puntos de droga y promovía guerras de la calle en canciones. Al combo de Manuel A. Pérez no le simpatizaba ya Lele. Además, el mapa estaba comenzando a moverse de manera independiente, así que le pusieron precio a la cabeza de Lele y lógicamente no le dijeron nada ni al Hincho ni a los extranjeros. Idearon la jugada callados, convencieron a Pepi, su mejor amigo, para que le traicionase. Pepi era pautado en muchas canciones de Lele y lo consideraba su hermano, tanto que cuando Pepi se le acerca y le promete y jura que todo saldrá bien, Lele le toma la palabra. Cuando llegó el día, Lele subió al auto y entregó su pistola. Siempre me surge la misma pregunta. ¿Qué le diría en aquel trayecto? ¿Con cuánta frialdad puedes guiar a tu amigo a las puertas del infierno? Llegaron a Manuel A. Pérez y todo fue violencia. Lo encañonaron, lo subieron a una sala, una vez allí lo golpearon, continuaron atándolo a una silla. Lele, consciente del final, solo le quedó presenciar cómo los amigos que alguna vez pautó, los que alguna vez le prometieron lealtad, iban a acabar con su vida, o mejor dicho, entregarle, porque como bien dice la sentencia judicial, a Lele se le mata en presencia del líder. Lele, sentado en esa silla, veía un escalofriante escenario. Todos fueron cómplices, pues allí, presuntamente, estuvieron Chino Montero, Osama, Remy, Feker, Arrabal, Bloque y por supuesto Pepi. Tal vez si tuviera que apostar a otros nombres en la lista serían sin duda Orlán Barber y Vitito. Y así dio comienzo el molesto interrogatorio donde por medio de la asfixia y pegándole con palos buscaban respuesta. ¿A quién seteaste? ¿En qué bando estás? ¿Has tratado de matarme dando información? ¿A quién se la dabas? Me imagino preguntas así. Cuando acabó esta tortura con un Lele moribundo o muerto, lo montaron en el auto. El sicario Arrabal condució hasta Trujillo Alto, donde paró. Se acercó a Lele y le vació una pistola de 9 milímetros entera en la cara. Se la desfiguró. Comentan que además lo hizo con la misma pistola que Lele le dio a Pepi. Su madre recibiría una llamada y corrió al lugar, pero cuando llegó no tenía en claro quién era esa persona, pues no lograba identificarlo ya que no tenía rostro. Pero, ¿por qué tirarlo en territorio de la rompeONU? Tal vez era parte del trato, tal vez para mandar un mensaje como sabíamos que trabajaba con vosotros, o tal vez fue solamente para lavarse las manos y que cuando el Hincho y los extranjeros se enterasen no dudasen del mapa. Y es que eso mismo sucedió. El Hincho sospechaba que los de Cupey lo asesinaron y decidieron dar un golpe final matando al líder de Cupey, en esos tiempos Pequeco. Este asesinato lo detallamos en el vídeo anterior. Continuaremos con versiones extra, un apartado en el que hablaremos de detalles que se pueden complementar en las teorías, pueden ser reales o no, pero debemos documentarlo pues cogieron mucho peso en la voz pública. También señalaremos mentiras que deben dejar de promoverse. Por ejemplo, el rumor que creció en la calle de que Kendo Capone y Baby Rasta fueron personas que tuvieron que ver en el asesinato.
Desde Crimen Archivado creemos que este argumento está muy lejos de la realidad y hay que ponerle un punto final a estas mentiras. Existe una teoría que incrimina al Hincho. Veamos, en la anterior hablamos de una reunión sin el Hincho. En esta versión diremos que el Hincho sí lo sabía, pero Chino Montero y Osama no quisieron contar nada de esto a los de Cupey, porque el plan era otro, matar a Lele, tirarlo en Trujillo Alto y luego incriminarlos y matar también a los enemigos con la excusa de que el Hincho no había dado la verde. Esta versión parece muy rocambolesca, pero coge peso por una razón. A Lele lo engañan con un amigo, lo encañonan, lo atan a una silla, lo torturan estrangulándolo y le borran la cara. Bueno, pues esto mismo fue exactamente lo que le hizo el Hincho a Kiki. ¡Qué casualidad! Dos asesinatos idénticos. ¿Acaso era una forma premeditada en la ONU a la hora de realizar estos interrogatorios o fue que el Hincho estaba vinculado a este asesinato? Os leo en comentarios. En otra teoría se habla de que las personas de Cupey estuvieron allí y os voy a contar lo que pensamos desde Crimen Archivado. No creemos que Cupey estuviera presente, pero sin embargo que pagasen por la muerte de Lele tiene sentido, ya que tanto Arrabal como Osama eran muy conocidos por coger contratos de muerte. Tal vez el residencial Manuel A. Pérez tuvo negocios por la cabeza de Lele con el combo de Cupey. También existe un rumor de que M-Music colaboró en pagar el contrato de muerte. Sin embargo, evidencias de estas acusaciones no tenemos ninguna. Me gustaría hablar de un detalle. En la primera versión contamos cómo la rompe ONU de Cupey perdona la vida a Lele a cambio de ubicar gente para ellos. Bien, existe una frase de Lele que dice: la vida me dijo que me dejase llevar, que si no me dejaba llevar me iban a matar. Quizás Lele quiso explicar al mundo mediante la música aquella situación que tuvo con la rompe. Hubo algunas historias que parecieron sacadas de la ficción, pero tal vez tuvieron algo de realidad. Por ejemplo, que cada uno de los integrantes que estuvieron en aquella sala tomaron el tiempo necesario para preguntar y torturar a Lele. Se cuenta que incluso le tiraron a los Pitbull, pero insisto, esto solo son alegaciones. Tengo que añadir que en los foros de la calle se habla de que Lele había matado a Pito Gorra y que este tan solo tenía 17 años. También se dice que cuando Lele lo asesina le quita el kilo de droga. Lo que saco en claro es que en el mapa tendrían una razón más para matar a Lele, ya que este había matado a un menor de abuso, que había roto las reglas impuestas por la ONU. No obstante, como digo, estos solo son versiones sin fundamentos absolutos. Las dejaremos en este apartado de versiones extra. Vamos a continuar ahora con los problemas en la calle y en la música que dejó su muerte. Vamos a empezar con los problemas en la calle post-muerte. Como bien conocemos, una de las versiones que más resuenan es la venganza del Hincho, el cual asesinó al líder de la rompe ONU de Cupey, Pequeco. Este asesinato está fielmente detallado en el vídeo del Hincho de las Dalias. Se dice que los mismos rompeonu de Cupey empezaron a cazar a quienes habían matado a Pequeco, pero los nombres que resaltan en la fila de posibles sospechosos como Run Run, Bernard, Puchito, están a día de hoy con vida. El que sí que murió en aquella misión fue Tuerto. Aún así, quedaron por vengar a aquellos tantos individuos del mapa, los cuales eran los verdaderos verdugos de Lele. Si bien pudo estallar un problema enorme, debemos entender que el poderoso Hincho fue arrestado meses después, dejando al aire posibles venganzas y sucesos. A continuación, detallaremos qué pasó con los presuntos asesinos de Lele, qué relación tenían con él y dónde están a día de hoy. Vamos a empezar con Pepi, quien fue su amigo de corazón y terminó vendiéndolo. Pepi sabía que no estaba en posición de dejarse ver, pues le perseguía su fama de insecto, traicionero y seteador. Hizo conexiones con los terrícolas, incluso se lo tatuó en el brazo. Dicen las malas lenguas que era dueño o que al menos se lo autoproclamó. Personalmente lanzo una duda al aire. Pepi, como jefe de los terrícolas, ¿por qué dejaría que artistas de ese sello conmemorasen la muerte de Lele? O de forma inversa, ¿por qué aceptarían los artistas trabajar para el sello de quien mató o vendió a su amigo? Podemos destacar que Pepi nunca se quitó de la calle, mantuvo conexiones con los del mapa. En sus redes sociales se pueden leer menciones a Fecker, del mapa, y a muchos bandidos más. Existe una foto de Pepi con la cadena de M-Music. Pepi alega que se la quitó a Kendo haciéndole pasar un mal rato. Pepi en sus redes sociales siempre compartía mensajes de lealtad y de lo miserable que era la traición. Qué irónico resultan esos mensajes conociendo la historia de Lele, ¿verdad? He visto personas defendiendo a Pepi, alegando que él lo vendió porque era su vida o la de Lele.
que estaba amenazado y que cualquiera hubiese hecho lo mismo. Yo me mantengo al margen de opiniones, pero me surge una objeción. Si eso es así, ¿por qué seguir siendo amigo y trabajar con los que lo mataron? Tanto miedo tenía para fingir una amistad hasta sus últimos días, y es que a Pepi lo mataron en el 2016. Resulta que Pepi había sido arrestado en Manuel A. Pérez por la policía con un cargamento de 25 dosis de cocaína, 20 cápsulas de crack, 145 dex de heroína, 45 dosis de marihuana y $968 en efectivo. De acuerdo a las autoridades, el individuo pertenecía a la pandilla del individuo apodado Orlán el Barber, el mismo que años atrás estaba en las listas de gatilleros de Osama y Chino Montero. A Pepi le pusieron una fianza de $30.000 y hubo quien se la pagó, pero cuando tocó la calle de vuelta no duró ni un solo día en libertad. Dicen que lo mataron utilizando un engaño parecido al que usó él con Lele. Pepi a sus 33 años fue hallado con una bolsa en la cabeza y varios impactos de bala en el cuerpo. Seguimos esta lista con su asesino público, Jason Dones González, alias El Arrabal, quien le desfiguró la cara. No tengo información de que Lele y El Arrabal fueran allegados más allá de trabajar para la misma organización. En las páginas federales del Arrabal encontramos en su propio expediente la muerte de Lele. Es el único que la tiene adjudicada, dando lugar a una clara injusticia por todos los que estuvieron allí. El Arrabal estaba ligado al mapa, aunque él era de Torres de Sabana. Por cierto, era un completo psicópata, asaltaba puntos de droga y Lele no fue el único en su horrendo récord criminal. Contaba con 7 homicidios comprobados, le gustaban los secuestros, las torturas y los interrogatorios. En más de una ocasión metió a sus víctimas en maleta y les pegaba tiros dentro, luego las quemaba. Antes del suceso de Lele, este sujeto ya se había declarado culpable por tener una ametralladora. También se vestía de policía para confundir a sus víctimas y llegar directamente a su casa. Fue un tipo perturbador, se rumoreaba que hasta practicó canibalismo. Una vez en un cuarto de tortura de Torres de Sabana fue retado a comerse los ojos de una víctima por $10.000 y el rumor cuenta que así mismo lo hizo. Este sanguinario gatillero que trabajó con la ONU finalmente sintió como el peso de la justicia caería contra él y fue sentenciado a 35 años de prisión por estos crímenes. Me gustaría añadir una hipótesis. Su nombre completo es Jason Dones González y el de Osama es Abdiel Moreau Dones. Me causa sospecha de que puedan ser familia, ya que además trabajaron juntos en el mapa. Si alguien sabe algo, que lo deje en los comentarios. Ahora hablaremos de Feker, el del mapa, otro amigo más de Lele que en la canción Entren pa'l case le brinda su apoyo. De él se habla que estuvo en aquella reunión. Este sujeto se mantuvo por mucho tiempo en la calle, esquivando la justicia. Parecía una sombra, era muy complicado saber dónde y qué hacía este individuo. Aunque hoy ya sabemos que Feker está arrestado y con cargos de doble asesinato, y es que una cámara recoge como este acribilla a 2 sujetos en un restaurante. Uno de estos sujetos es Maradona, el amigo de Pacho y su hijo. Después de este hecho estuvo prófugo, pero lo arrestaron en Manuel A. Pérez. Hoy día rinde cuentas frente a la justicia. Otro de aquellos supuestos integrantes en la reunión fue Remy, el cual fue arrestado años después con 2 rifles AR-15 en Barrio Obrero. Los rifles fueron encontrados dentro de un compartimento del vehículo conocido en el bajo mundo como Clavo. Remy también estuvo implicado en el asesinato de Carlos Barbosa. Continuamos con Orlán el Barber. Empezó como títere y terminó heredando el mapa. Se mantuvo mucho tiempo en la calle, tanto que fue de los más buscados. Estaban dando una recompensa de $20.000 por información para su captura. El fugitivo, de 40 años, fue descrito como el líder de una violenta organización criminal que opera desde el residencial Manuel A. Pérez y es sospechoso de otros sucesos violentos a nivel estatal. En una ocasión, Orlán el Barber fue intervenido, ya que los policías de la zona estaban al tanto de un vehículo que mostraba un biombo que no parecía ser oficial. Cuando lo paran, dentro estaba Orlán, sin embargo, este les dio una identificación falsa. Los policías llegaron a divisar dentro una pistola y drogas. Orlán estaba intentando demostrar que aquel vehículo era oficial y cuando los policías estaban verificándolo, aprovechó y decidió disparar. Empezaron una persecución entre Bayamón y Cupey, donde se dispararon recíprocamente. Orlán lograría fugarse en esta ocasión, pero un año después, en 2020, lo encontrarían en Trujillo Alto, donde se le ocupó al menos un rifle y una pistola. Por último, hablaré de Ken Bolin, este sujeto del que tanto se ha hablado, señalándolo como persona de interés en el asesinato de Lele.
Cabe señalar que no tenemos ninguna verificación de que pagase dinero para su asesinato, lo que sabemos son declaraciones de la calle. Sin embargo, por sus propios testimonios en canciones y la voz del pueblo, lo ponen en el punto de mira. Dicho esto, aclarar que con este individuo lo que ocurrió fue que una acusación federal de 9 cargos fue abierta en el distrito de Puerto Rico. Acusaron a 105 personas de pertenecer a la narcoorganización Rompeonu. Fueron imputados por cargos de extorsión, tráfico de drogas, asesinatos y delitos relacionados con armas de fuego. Entre estos individuos se encontraba lógicamente Ken Bolin. Para ser más exactos aún, veamos que dicta su veredicto judicial. El acusado Kenny Pacheco se declaró culpable de conspiración en virtud de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsiones y de usar o portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de tráfico de drogas. El Tribunal del Distrito impuso sentencias consecutivas de 70 meses de prisión por el primer delito y 60 meses por el segundo. Ken Bolin en su estadía en prisión se afilió a la asociación Nieta y finalmente, tras trámites de apelaciones, Ken Bolin lograría salir de la cárcel y hoy en día es un hombre libre. Se preguntarán por qué no he hablado de Chino Montero, Osama el del Mapa y Bloque. Bueno, pues no quiero abundar mucho al respecto porque me parecería una buena idea narrar un documental completo para esta cuna de gatilleros y bichotes. Sin embargo, con respecto a Lele aclararé que Osama y Lele no tuvieron una gran relación y no simpatizar a Osama en su residencial era un acto de valentía, pues incluso Lele en una canción, la de Ustedes son boca nada más, menciona la frase "tú roncas y te escondes en vídeos como Osama". Hay quienes dicen que fue una tiraera y quienes dicen que es casualidad. Lo que sí está claro es que las páginas oficiales del Estado señalan que a Lele lo mataron en presencia del líder, que pudo ser, como bien digo, Osama o en su defecto Chino Montero. Si bien es cierto que el asesinato de Lele fue planeado por sus amigos, hubieron otros que sacaron cara por él. Puchito, un miembro de los extranjeros, presuntamente ha tenido encontronazo con diferentes personas que han querido atentar en el nombre de Lele. Uno de ellos fue Booby el Harry Potter, donde alegadamente Puchito lo puso de rodillas a pedir perdón por burlarse de la muerte de Lele. Y si nos vamos a otro caso más inquietante, donde Puchito también sacó cara por Lele, fue en un suceso ocurrido con el youtuber Bermuda. Bermuda es un blogger que deja claro que no es calle, solamente un fanático de Lele y además se encuentra hoy día en la religión. Y solamente por realizar contenido de Lele tuvo problemas con la gente de Kendo Caponi. Y fue Puchito nuevamente quien sacó la cara. Veamos la declaración de Bermuda. Defender a Lele, que Puchito de las Monjas, lo voy a decir por aquí, tuvo que sacar cara por mí. Yo estoy diciendo cosas que no puedo hablar mucho de esto. Sí, que no puedes comprometerte. Lo que puedo hablar un poco, pero Puchito tuvo que sacar cara por mí, con gente de poder que yo me metí en lío. Que si Puchito me mete la mano, no sé. Si se preguntan qué sucedió con Puchito, pues se comenta que sigue en la calle, otros comentan que está preso e incluso he leído usuarios que hablan que está en los caminos de Dios. Lo que sí se sabe es que es toda una leyenda en la calle. Por otro lado, Run Run, otro extranjero, también haría una reaparición años después en una canción de Lele llamada El Legado. En ella expresa un recordatorio de que aunque hayan pasado 10 años, le sigue llevando en el corazón. Esta llamada proviene de una prisión federal. Mira, cabezón, ya son 10 años que no estás con nosotros cuerpo y alma, pero siempre vivirá en nuestros corazones. Tú descansa en paz, que yo seguiré aquí abajo en el sartén, en el fuego, donde se creen todos que tienen 3 huevos. Yo sigo dándole gracias a Dios porque tengo fecha de salida, que la máquina del tiempo no la puede detener nadie. Lentamente, el de la monja. Ahora nos detendremos a hablar de un individuo de suma importancia. Su nombre es Héctor Delgado, mejor conocido como Héctor el Father. Un Héctor convertido realizando prédicas cristianas mencionó el desafortunado comentario de 27 compañeros míos murieron por ser necios y no sabios como yo. Este mensaje lo daría en el residencial Llorens Torres a tan solo 5 meses de la muerte de Lele, dando a entender que en esta lista se encuentra el mismo. Por si fuera poco, en una emisora de radio, Héctor contó una historia que aparentemente surgió en una barbería. La historia, según los usuarios, está llena de hipérboles, pues no creen lo que cuenta Héctor. Sus padres rompieron el silencio, pidiéndole que por favor dejase a su hijo descansar en paz, pues él en su muerte no llamó para dar el pésame y comentaron que es injusto hablar y contar anécdotas de personas que ya no están aquí para corroborarlas. Además de esto, comenta que le parece descarado ganar regalías por las canciones que hizo y usar su nombre para este tipo de declaraciones.
Quien también explotó contra Héctor fue su expareja Dama. Cansada, decidió coger el móvil y arremeter contra Héctor en el nombre de Lele. La posición de Dama era parecida a la de los padres. Ella comentaba el problema de los impagos. Recordó que ese dinero le pertenece al hijo de Lele, de nombre Ramsés, y señala a Héctor como seteador. Héctor no contestó a estas acusaciones, pero años después volvió a mencionar a Lele, esta vez para explicar que a 2 semanas antes de su muerte ellos arreglaron sus diferencias e incluso Héctor oró por él, pues Lele estaba pasando por episodios depresivos. Ahora hablaremos de los problemas que hubo en la música post-morte. La muerte de Lele sin duda fue un trago amargo y Lele es una de esas personas que después de muerto dejan heridas abiertas. No hablamos solo de una supuesta venganza del Hincho, pues hubieron otras situaciones que surgieron post-morte. Podríamos empezar con la problemática guerra con Kendo Caponi, porque Kendo, una vez lo asesinaron, comenzó a hablar de lo poco que le importaba su muerte, dicho por él mismo. Cayó, y a mí no me da tristeza la muerte de Lele. Por si fuera poco, en canciones como Andamos cazando, comenzó a nombrar su nombre cantando en un verso «Hasta Lele me recuerda en la tumba», o en la tiraera llamada Morirán cita la desafortunada frase de «Los mando con Lele a comer fango». Si bien puede ser cierta la cercanía de la Rompeonu con el asesinato de Lele, Kendo nunca tuvo nada que ver. Hay rumores lejanos que señalaron a M-Music, su jefe, pero en primer lugar no está verificado y en segundo, Kendo seguiría sin tener nada que ver. Esto desataría la furia de quienes lo llevaban en el corazón, como Alexio y Malafama. Ellos no dudaron en responder. Alexio, molesto, montó una tiraera llamada Te vas a morir tú. El nombre es una respuesta a la tiraera de Kendo llamada Morirán. Alexio defendió a su amigo. En su tema, Alexio realiza una mezcla con voces de Lele y expresa que Lele fue su dolor de cabeza. Por ejemplo, cito textualmente: Lele, ese que toda la vida le tuviste miedo y ahora que se murió fue que simplemente pudiste sacar la hombría para frontearle. También dijo una frase que marcaría un problema en la calle. En su canción expresó: Lele ya no está pero se caga en tu madre. Fue por este verso que Kendo no contestó musicalmente. Se fue a la calle a buscar a Alexio, a quien pilló solo en un coche, y tras una disputa graban a Alexio llorando obligando a decir que el duro es Kendo Caponi. El vídeo se fue viral en las redes. La historia con Malafama fue distinta. Malafama sacó una entrevista con Bermuda en la que comenta que cuando salió de preso se encontró a Kendo Caponi y este le pide disculpas por haberse burlado de la muerte de Lele. Malafama decide perdonarle, pero tiempo después descubre que Kendo sigue faltando el respeto a su difunto amigo. Malafama no lo pensó 2 veces y sacó una tiraera exageradamente violenta, llamada Rip Kendo Caponi. En esta tiraera presenciamos un montón de amenazas y a un Malafama enfadado por no dejar descansar en paz a Lele. Malafama en la entrevista comenta que Kendo llamaba a Lele cuando cruzaba algunos barrios para comentarle que su problema solo era musical y que no quería problemas callejeros con Lele. Malafama no solo tuvo problemas con Kendo Caponi, también con el dúo de Lele, el conocido cantante Endo. Esto fue porque Lele discutió con Endo y Malafama comenta que Lele le dijo: Endo, si tú no te quieres morir, tienes que marcharte de la compañía Secret Family. Y justo en ese espacio temporal se fue la luz en el estudio que frecuentaban. Lele toma la decisión de irse con Malafama al estudio de los terrícolas con Peachy Boy y Scary como productores y comenzar una nueva etapa con Malafama. Pero cuando Lele fallece, Endo toma el nombre de la compañía Secret Family. Malafama, que jura ver cómo Lele echó a Endo de la compañía, le dedica varias tiraderas musicales. Los problemas con Ken Bolin tendrían un capítulo más, pero esta vez fue sobre una pista, y es que Ken Bolin, el bandido de la Rompeonu de Coupé y con el que tantos problemas tuvo, le dedicaría un verso en la canción A lo torpe. Cita textualmente: vas a sufrir como sufrió Lele, una frase que produce escalofríos honestamente. El último problema musical que tuvo Lele sería 8 años después de su fallecimiento. Fue con el artista Anuel AA, cuando en su tiraera Cosculluela dice: que estén limpios los papeles o ese cabrón se va a morir como Lele, y en un directo Anuel se burla de que Lele ya no podrá escribir más canciones. Pero una vez más, la fuerza de su legado volvería a actuar. En esta ocasión, Wambo, un artista con el que colaboró en vida, sacaría un tema llamado Rip Anuel AA y grabó un vídeo contestándole de frente, explicando que los problemas de Lele son de Lele, que mejor deje de nombrar a personas muertas. Wambo no fue el único en contestar. Malafama, aún estando preso, sacó un tema llamado Brum para cara. No estaba grabado desde la prisión, pero fue un tema agresivo que dejaría claro que no toleraría que ningún artista faltase el respeto de la muerte de su amigo.
Lo más impresionante del caso es que Lele también contestó, como si desde otra vida aún pudiese defenderse. La canción se llama Despertaron al demente. La presión fue tal que Anuel tuvo que pedir disculpas por sus expresiones. Tenemos que destacar que aunque existe todo este desfile de problemas post-morte con Lele, no todas las canciones que salieron a su nombre tras su partida fueron guerras. Ayer te dije, es un tema en el que D'Angel junto a Polaco crean conciencia sobre la traición de un amigo. La escenografía junto a la música es dedicada a Lele. Malafama también creó una canción conmemorativa explicando casi paso a paso lo que vivió Lele en aquel último día. El nombre de esta canción es Pana Mío. Esta canción nos deja mensajes claros como: lo llamaron de una reunión para arreglar, le dio un beso a su hijo y la bendición a mamá, pero lo estaban esperando con los rifles, eran muchos y todo por confiar en un hermano. El artista Johnny Stone buscaría su espacio para expresar sus emociones en un tema llamado Carta a Lele. En ella podemos destacar alguna frase como: la letra fue tu pasión, pero la calle tu perdición. Otro en lamentar su muerte sería Alexio, sacando el tema Rip Lele, y por otro lado su dúo Endo junto a Nathan, Don Checina, Alex Pólvora, Sniper y Slow estrenarían el tema Descansa en paz Lele. En esta canción cada uno tuvo la oportunidad de expresar su sentir hacia esta pérdida. Quiero destacar que Lele antes de morir compuso temas en los que profetizaba su muerte. Uno es Corazón Vacío junto a Malafama. Esta canción contiene una intro con una llamada en la que Malafama tiene un sueño y advierte a Lele que lo van a matar. Malafama contó que en su sueño aparecían hombres enmascarados reunidos y listos para ejecutar, pero fue en ese momento cuando se despierta porque su teléfono está sonando. Era Lele quien llamaba, y Malafama presintió que era a Lele a quien buscaban aquellas máscaras de su sueño. También serían los artistas Laurenti y Santana junto a Paul Lyric quienes sacarían un tributo a Lele llamado Pasaje a la Muerte, donde se habla de un joven que vuelve al barrio donde ya no es bien recibido y debe cuidar sus pasos. En esta canción, casi como casualidad del destino, Lele dice: ese tipo ya no está claro, cogió al chamaquito nuevo y le dio 4 disparos, en el barrio ya tiene el dedo bajado. Otra canción donde Lele predijo su muerte fue en la que escribió para Noti. El nombre de la canción es Siento el calor, y quién sabe si en todos aquellos boys que Lele dejó grabados habrá alguna referencia más. Ojalá escuchemos algo más que nos reafirme lo que ya sabemos, que pareciera que Lele ya había leído la última página de su vida y las pusiera en canciones. Lele había sido uno de los mejores cantautores de su generación. Su talento lo elevó por encima de todos, alzó la carrera del Father, fue parte de los audios de On Beno, escribió la canción más famosa de Cosculluela. Seguramente de tus canciones favoritas muchas estén escritas por Lele. Meses antes de morir quiso incluso realizar una película bajo el nombre de la compañía Secret Family llamada La Calle. En YouTube podemos encontrar pequeños trailers que tras la muerte de Lele quedaron en el olvido. Lele es de esas personas que tenían un don de artista, pero involucrarse en la calle fue su peor pesadilla. Nunca aprendió que la calle no regala nada, solo presta y siempre cobra con intereses. Lele fue un hombre que quiso cargar 2 mundos a la vez, el de la música y el de la calle, y en esa lucha la balanza se inclinó hacia la tragedia, y así se cierra la página de Lele. El talento puede salvar, pero las malas decisiones hicieron de la calle su musa y su sentencia. Descansa en paz, Lele. Para el próximo vídeo de Crimen Archivado contamos y valoramos con la opinión de nuestros seguidores. Por ende, les ofrecemos 2 vertientes. Por un lado tenemos un vídeo íntegro sobre el mapa y por otro la cronología de la Guerra de las Monjas. Esperemos que expongáis vuestras preferencias en los comentarios. Al final del vídeo dejaremos las redes sociales para cualquier duda. Un saludo y hasta la próxima. Confundido, llorando no como no soy el mismo. ¿Y quién dijo que el amor no es real? Primero uno tiene que querer, mamá. Y un te amo no es lo mismo que un te quiero y un te quiero. No es lo mismo que un te amo, girl. El amor es así, siento que te quiero desde que te vi.